Ya está. Vamos, pues buenas noches, chavos, y gracias por haber venido, gracias por haber aceptado esta invitación que les digo. Hoy vamos a tener una clase y vamos a ver un tema que se llama homilética, ¿sí? Es un tema que sirve mucho en la iglesia, es un tema que generalmente estudiantes como yo, el pastor y otros ministros que tienen que ver y trabajar en la iglesia, este tema lo tienen presente siempre, tanto para sermones como para estudios, inclusive para lo que estamos haciendo ahorita, que es dar una clase. Entonces, este tema es homilética, es lo que vamos a ver en 15 minutos, y en estos 15 minutos lo que yo quiero que ustedes aprendan es sobre este tema, es sobre el proceso de cómo esta homilética funciona en un sermón, ¿sí? Ustedes han visto cómo el pastor, cuando pasa al frente, él tiene que usar esta herramienta, de homilética y tiene que presentarlo en su sermón. Entonces, yo quiero que en estos 15 minutos ustedes al final de la clase puedan explicar con sus propias palabras qué es homilética, ¿sí? Quiero que expliquen con sus propias palabras en un minuto, en 30 segundos, lo que ustedes consideren. ¿Qué es homilética? ¿Sí? No vamos a ver otra cosa más que eso. Entonces, para empezar este tema, yo quiero que ustedes piensen un poco en youtubers. ¿Cuántos? Levanten su mano a los que siguen youtubers o conocen youtubers. A ver, alguno que quieran decir. Por ejemplo, yo sigo a... ¿Qué youtuber sigues, por ejemplo, Reina? Auron. Y él, cuando ves, por ejemplo, un video de YouTube de Auron, ¿de qué habla él? De Minecraft. De Minecraft, de juegos. En estos juegos, cuando él se expresa, vamos a decirlo así, ¿cómo se expresa? Se expresa triste, se expresa aburrido, se expresa como que no le importa, o qué es, por ejemplo, qué es lo que tú ves de Auron en su manera de hablar, en que se expresa, que te llama la atención. Porque es muy divertido. Ajá, es muy divertido. Ok. Y tú, por ejemplo, Jonathan, ¿a quién sigues? Yo sigo a un youtuber que se llama J. Daniel, creo que conocen, ¿no? Pues lo que percibo en sus videos, pues más o menos la humildad o el cómo se comporta con la gente, ¿no? Cómo se da a conocer a través de la gente, ¿no? Él hace videos, por ejemplo, comprando tal cosa, pero le regala a la gente una despensa o algo así. Todo lo que compra lo regala a la gente, como comida, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Daniel? J. Daniel. J. Daniel. ¿Es de juegos igual? ¿O no. Es más como sketch o algo? Ajá, es como sketch. Ok. ¿Y Hazel, tú tienes algún youtuber favorito? Sí, también yo sigo al Rubius, ya igual ya tiene, así se llama, Rubius. Sí. Ya tiene mucho tiempo que lo sigo igual, y él pues tiene su contenido es de juegos, variedad de juegos que tiene en su canal igual, y él se expresa de una forma igual divertida, ¿no? Haciendo chistes para que nos entretengamos. Muy bien. Pues la verdad sí conozco a esos youtubers, ¿no? Sí, a Rubius un poco, a Auron, pues creo que es súper famoso. El que sí no conocía muy bien es a J. Daniel, que dice. Ajá. Ese no lo conozco muy bien, pero pues lo voy a checar a ver qué tal su contenido. Entonces, la idea que quiero ahorita entonces es que ustedes piensen en cómo ellos se expresan ante la cámara, cómo les hablan a ustedes, porque obviamente cuando están haciendo su video, pues están pensando, además de ustedes, en muchas otras gente. Entonces, esta es la idea. La homilética es esa parte en la que ellos se expresan, ¿sí? Es la manera como ellos se expresan. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Y que ustedes dicen, no, sí, se empiezan a reír, ¿no? Me dio risa lo que dijo, ¿no? O cómo se movió, qué fue lo que dijo. Eso prácticamente en términos de hacer es la homilética, ¿sí? La homilética tiene que ver con
cómo las personas te dicen algo, cómo te lo explican, ¿sí? Y mucho de eso también tiene que ver con cómo embellecer las palabras que usas para que la gente te preste atención. ¿Qué palabras vas a usar, por ejemplo, si vas a hablar con un niño? ¿Qué palabras vas a usar si vas a hablar con un adulto? ¿Sí? Entonces la homilética se enfoca en eso, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este momento es pensar en alguna forma divertida que algunos de sus youtubers, ¿no? les haya dicho algo de ellos, ¿sí? Por ejemplo, entre broma y broma de repente dicen algo de su vida personal, ¿no? Dicen algo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí con Hazel. Hay algo que... ¿Cómo has visto que tu youtuber favorito dice algo de su vida? Lo dice así como seco, lo dice con ganas, con ánimo, o solo así como que se le escapó. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que lo dice de una forma seria, ¿no? Ajá. Diciéndolo porque es personal. Sí, de una forma seria lo dice. Personal, ok. Pues a veces se le escapa y Se lo le escapa, dice. lo dice, sí, pasa mucho. Pues el youtuber, bueno, que sigo, ¿no? Pues lo dice de una manera no personal, sino una forma seria, no para que otros no caigan, ¿no? En ese mismo lo que pasó, no caigan en lo mismo. Ok, muy bien. Pues entonces, vean, les voy a explicar un poquito ya en cuestión técnica qué es la homilética, ¿no? Bueno, la homilética es el arte y la ciencia de preparar y explicar un sermón. O también lo puedes ver como una disciplina, ¿sí? Una ciencia es disciplina, una disciplina que ve cómo preparar y explicar un sermón, ¿sí? Bien, en un sermón tenemos tres formas de presentarlo, ¿sí? Una es de manera textual, le llamamos. Otra es de manera temática y otra es de manera expositiva, ¿sí? La primera, el textual. ¿Qué es lo que hace la homilética? Para que se nos presente un sermón textual. ¿Tienes una Biblia atrás? ¿Me la permites tú? Gracias. Ok. Entonces, un sermón textual lo que hace es ir versículo por versículo. Cuando el pastor se para enfrente de ustedes y les va a dar un sermón, él dice: vamos, hermanos, a ver el capítulo 4, versículo 1, y empiezan. Ahora vamos con el versículo 2, vamos con el versículo 3, vamos con el versículo 4. De repente el pastor les manda, por ejemplo, a otros textos, ¿no? Si estamos viendo Salmos 1, el pastor de repente dice: ahora vámonos a Génesis. Eso es textual, ¿sí? La segunda parte, temático. Eso ya lo conocen ustedes. Es lo que hacen los youtubers. Agarran un tema y a partir de ese tema les empiezan a dar información, a soltar información. Por ejemplo, un tema, díganme un tema ustedes de su youtuber favorito. ¿Cómo qué tema? Pues Free Fire puede ser. Ajá, exacto. Free Fire es un tema, exacto. Free Fire es un tema. Que el otro día me donaron tantos bitcoins, o no sé cómo se manejan. Diamantes, ¿no? Eso es un tema, o sea, donar diamantes. Que el otro día me estafaron, ¿no? El otro día me dijeron que me donaron, pero no me donaron. Entonces, esos son los temas. Entonces, los youtubers hacen uso de este recurso todo el tiempo en cada video. Eligen un tema y a partir de ese tema les empiezan a hablar, empiezan a hacer esta comunicación con ustedes. En lo que ustedes también están participando. ¿Por qué? Porque tienen abiertos los chats, pueden comentar, pueden dar like,
pueden hacer toda esta interacción con ellos. Entonces usan este recurso de tema. Ahora, ¿esto cómo se presenta en el sermón? Es lo mismo. Dice el pastor: hermanos, esta noche vamos a ver el tema del amor de Dios. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el pastor a partir de ese momento ya no va a ser ir de un texto uno por uno. Va a buscar textos en toda la Biblia que hablen del amor de Dios. ¿Sí? Uno de Salmos, uno de Apocalipsis, uno de Mateo, uno de Juan, uno de Proverbios, y va a ser del tema la información que nos va a dar. Ese es el temático. Y el último expositivo es como lo estamos haciendo ahora. Yo les presento cierto tema, pero este tema que ustedes están viendo aquí sale de acá, ¿sí? No yo lo escojo. Es decir, me dijeron que tengo que predicar el Salmo 1 y leo el Salmo 1 y me doy cuenta que ahí habla entre lo bien y lo malo, entre un hombre que hace bien y un hombre que no. Entonces, a partir de ese tema, a partir de eso, yo saco de ese texto un tema y entonces a partir de ese tema lo explico. Entonces, estas son tres formas del sermón. Ahora bien, ¿cuál es el juego de la homilética en esto? El juego de la homilética es: hermanos, esa noche vamos a ver el amor de Dios y la felicidad de los hombres. ¿Sí? Eso no lo hace el pastor, porque el recurso que el pastor usa es la homilética, y la homilética dice que debemos embellecer las palabras, debemos decirlo de una manera que puedas entenderlo tú. Entonces, ese es el recurso que el pastor usa, la homilética, ¿sí? Porque de una forma el pastor no puede decir: hermanos, estamos felices, pero su cara está así. Hermanos, estamos felices. O estoy contento, ¿sí? Porque no coordina. Entonces eso es lo que hace la homilética. La homilética es decir: mira, cuando tú vayas a dar un mensaje, tienes que hacerlo de una manera que vaya de acuerdo a las cualidades que tiene esto. Y es algo que vamos a hablar ahorita. Cualidades. 3 cualidades de la homilética. La primera es que para poder dar un mensaje debemos relacionarnos con las personas. Por ejemplo, yo conozco un poco a Reina, conozco a Jonathan, conozco a Hazel. Sé un poco de quién es su papá, quién es su mamá, igual de ella, igual del tuyo. Esto es una cierta relación que hay. ¿Por qué? Porque venimos al templo. Esa es una relación. Entonces, a partir de eso, yo puedo dar un mensaje que tenga que ver o que influya sobre la vida de Reina, de Jonathan y de Hazel. Punto. Cualidad número 1 de la homilética: relación. Debe haber una relación. Porque, ¿qué pasaría si estás yendo por la calle y un señor o una muchacha se te acerca por la espalda, te toca y te dice: oye, yo sé que necesitas el consejo de que no debes desobedecer a tu papá? ¿Cómo se sentiría? Raro, extraño. Sí, porque Sí. no la conocemos. No lo conoces. Entonces, ese proceso de decirte algo, escuchar, debe haber como base una relación. Eso es una cualidad de la homilética. La otra cualidad de la homilética es que nuestras expresiones, nuestro tono de voz, ¿sí? Debe ir de acuerdo a lo que estoy diciendo, como bien les mencionaba hace rato. No puedo decir: estoy feliz, queriendo decir que estoy feliz y estoy con una cara triste. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí primero, voy a empezar con Hazel. Le voy a dar una frase a Hazel. Y Hazel, con un tono que sea diferente al que debiera ser la frase, se lo va a decir a Reina, y Reina lo mismo. ¿Sí? Una expresión diferente de lo que en verdad significa la frase. ¿Está bien?
Va. Pero no escuchen, no vale escuchar. Gracias. Torta, 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 torta. La expresión que tú quieras, pero que no refleje lo mismo. Mucha chance de pensar. Sí, puedes pensar, piensa. Te damos un minuto para que... Ya, lo digo. A nosotros. A ella y luego Pero has oído. vas a decir, ajá. Recuerda, vas a usar una expresión que no signifique lo que es la frase. Ay, mira, yo. ¿Ya? Ya, lo mismo. Puede ser la misma, ¿no? ¿Verdad? No, diferente. Debe ser contrario. Bien, Jonathan. Me vas a decir cuál fue la frase y si te convenció lo que ella te está diciendo. La frase fue, se murió mi gato. Ok. Pero como que un poco triste y un poco feliz. A ver. Entonces, ¿cómo lo tomaste? Pues como no es serio, como que no se murió el gato. Como que no Se está jugando. Te puede Ajá. estar jugando contigo. Ajá. Exacto, pues. Bien, gracias. Pueden tomar sus lugares. Aprecio mucho su forma de cómo lo pensaron, ¿sí? De cómo analizaron, porque eso me permite poder aclarar más este tema. Ustedes vieron, cuando dices algo con una expresión que no tiene nada que ver con la frase, o te tachan de mentiroso o que no sabes lo que estás diciendo. Por lo tanto, esa información que recibes, tú por naturaleza lo descartas, lo desechas, ¿sí? Eso es normal. Y ustedes lo pueden ver en sus clases. Cuando a alguien de sus clases les gusta, así como, wow, eso que dijo el maestro estuvo, no lo había visto de esa manera, se queda. Pero cuando escuchan que su maestro les dice algo como que está dudoso, pues entonces mejor, voy a ver en el libro, ¿no? A ver qué dice el libro, o cómo va el procedimiento, ¿no? Es lo mismo. Entonces la homilética nos sirve en todos los que son maestros, pastores, ministros y todo eso, para poder entender la belleza de cómo vamos a explicar, cómo vamos a hacer un sermón, ¿sí? Ok, entonces ya para finalizar, recuerdan que les mencioné al principio de la clase que deben de explicar con sus propias palabras qué es la homilética. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, recuerden que la homilética es el arte de embellecer y preparar para explicar un sermón, ¿sí? Vuelvo a repetir, el arte de embellecer y preparar para explicar un sermón, ¿sí? Pues bueno, vamos a hacer esta pequeña actividad. Lo que quiero que vayan a hacer es que uno por uno pasen y expliquen aquí qué es la homilética. Empezamos con el que guste. Yo la retiré. Bueno, pues yo entendí, la homilética es una disciplina, ¿no? Es el arte de embellecer, ¿cómo puedo explicar? Un sermón, ¿no? Del pastor, ¿no? Es la forma de cómo hablar. Por ejemplo, si el pastor dice, hoy vamos a hablar sobre el amor de Jesús, de Dios, ¿no? Y dice, hoy vamos a hablar sobre el amor de Jesús, ¿no? Está molesto, ¿no? Entonces no está feliz por su amor que Él nos dio, ¿no? Jesús. Entonces, pues, es la parte de cómo Él nos transmite el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay varios factores que usted explicó, no me acuerdo muy bien, pero uno creo que era sobre la Biblia, sobre los versículos, ¿no? Por ejemplo, un tema, el amor de Jesús, ¿no? Búscanlo en, por ejemplo, San Juan 2.4, por ejemplo, o Salmos 5.7, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, pues, hay otro que era sobre un versículo son los versículos que van a leer, por ejemplo, Salmos, todo eso va a explicar el pastor, ¿no? Entonces, pues es la parte de la homilética, la parte de cómo el pastor o los que, o sea, el que predica, ¿no? Nos transmiten el sentimiento, puede ser,
el tema, ¿no? Cómo nos transmite. Por ejemplo, como les dije hace un rato, vamos a hablar sobre el amor de Jesús. El pastor debe estar alegre, ¿no? Contento porque Jesús nos amó mucho, mucho. Entonces, pues, esa es la homilética para... Ok, muy bien. Un aplauso a Reina, ¿sigues? Así iba a seguir, pero bueno. La homilética es cómo dan a expresar las palabras para que tú le entiendas de lo que te quieren hablar. Como dijo Jonathan, si te lo van a expresar de una manera que no es, no les vas a entender, no vas a creerles lo que te están diciendo. Y pues me pasa con los de los youtubers igual, de que lo de su vida y todo, no sabes si es cierto lo que te están diciendo, Claro. si le están tomando en serio o no. Pues gracias, Iván. Bueno, pues la homilética, por lo que yo entendí, es, como dijo Reina, es la forma de expresar las palabras para que, por ejemplo, cuando está dando el sermón el pastor, para que te transmita o capte tu atención y sigas poniendo la atención a él y sientas como el querer estar más informado, saber más sobre lo que se está hablando. También creo que depende de la ocasión, ¿no? Como si fuera que el pastor está en un velorio. No va a hablar de una forma alegre, sino Claro. que se va a fijar en la familia, que está triste, va a estar igual triste, ¿no? Y en el caso de los youtubers igual, cuando los ves, si estás triste tú, ellos te transmiten alegría igual, porque la forma en que hablan es como que más divertido, ¿no? Y te dicen chistes y así para que más tú sonrías y más gente igual de los que los ven. Es lo que entendí de... Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, pues en la próxima clase, lo que vamos a seguir viendo es la estructura del sermón, ¿sí? De qué sigue después de esto, para qué otras cosas nos puede servir. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver lo que es ya la predicación, ¿sí? Pues eso es todo, chicos, muchas gracias y recuerda que tienen tarea para la casa sobre investigar qué es la predicación. ¿Bien? Listo. Listo. Muy tareita. Ok.